No sé cuándo empecé a sentirme como un fantasma. Tal vez fue el primer mes, cuando todavía me aferraba a la idea de que esto era solo un cambio de escenario, una aventura temporal. Me mudé a Ciudad de México con la maleta llena de esperanzas y el corazón latiendo con la promesa de una vida nueva. Dejé atrás a mi familia en el pequeño pueblo de San Vicente, en El Salvador, y a mi novia, Ana, con la promesa de que volvería por ella. Yo era joven, con 22 años y el mundo en mis manos. O al menos, eso pensaba. El primer trabajo lo encontré en un restaurante, lavando platos. El dueño, un hombre mayor llamado Don Carlos, me dio la oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me dijo que había algo en mis ojos que le recordaba a su propio padre, un inmigrante español que había llegado a México con los bolsillos vacíos. Me dio un lugar para dormir en el cuarto de atrás del restaurante y me dijo, trabaja duro, muchacho, y el resto vendrá solo. Y yo trabajé duro. Durante los primeros 6 meses, solo vi el restaurante y el camino a casa. Mis manos se agrietaron con el jabón y el agua caliente, mis pies me dolían, pero no me importaba. Estaba ahorrando para mi futuro, para el futuro de Ana y el mío. Todos los días, después de mi turno, me sentaba en el suelo de mi pequeño cuarto y escribía una carta a Ana, contándole todo lo que estaba aprendiendo, todas las nuevas palabras que estaba escuchando, todas las promesas que estaba haciendo. Un día, después de casi un año, Don Carlos me llamó a su oficina. Pensé que me iba a despedir. En cambio, me dijo, has demostrado ser un hombre de palabra, Pedro. Te voy a dar una oportunidad para crecer. Te voy a enseñar a cocinar. No podía creerlo. Era como un sueño. Me sentía tan lleno de alegría que quería gritar. Llamé a Ana esa misma noche y le conté todo. Ella estaba tan feliz como yo. Me dijo que se sentía orgullosa de mí y que me estaba esperando. Pero el ascenso trajo consigo nuevos problemas. Los otros cocineros, todos mexicanos, no me aceptaron de inmediato. Me veían como el salvadoreño, el forastero que había llegado de la nada y les estaba quitando una oportunidad. Me llamaban guanaco, un apodo despectivo para los salvadoreños. Intenté ignorarlos, pero las palabras dolían. Un día, uno de ellos, un hombre llamado Jorge, me dijo, El Salvador es un agujero, ¿verdad? ¿No pudiste encontrar un trabajo allí? La ira se apoderó de mí, pero recordé las palabras de Don Carlos, la mejor venganza es el éxito. Así que me enfoqué en el trabajo. Aprendí a cocinar, a mezclar sabores, a crear platos que hacían que la gente sonriera. Me hice bueno. Muy bueno. Con el tiempo, Don Carlos me puso a cargo de la cocina. Los demás cocineros, incluso Jorge, tuvieron que aceptar mi autoridad. Justo cuando empecé a sentir que finalmente había encontrado mi lugar, la vida me dio otro golpe. Un día, mientras estaba limpiando la cocina después del turno, recibí una llamada de mi hermano. Me dijo que Ana se había ido con otro hombre, un mecánico del pueblo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La promesa que me había mantenido en pie durante todos esos años se había desvanecido. No sabía qué hacer. Me sentí completamente perdido, un fantasma en una ciudad que nunca me había aceptado realmente, y ahora, sin un hogar al que regresar. El dolor de la traición de Ana fue un veneno lento que me consumió. De repente, todo lo que había estado haciendo, todo el arduo trabajo, todo el sudor y las lágrimas, parecía insignificante. Ya no tenía un porqué. Sin el sueño de construir una vida con ella, el futuro que tanto había deseado se desvaneció en la niebla de una mentira. Me convertí en una sombra de mí mismo. Dejé de hablar, dejé de reír. Mi único escape era el trabajo, y me sumergí en él con una furia silenciosa. Don Carlos se dio cuenta de mi cambio. Me veía con preocupación y un día, me sentó en su oficina. Pedro, me dijo, sé que algo te está atormentando. No tienes que decírmelo, pero te diré esto, la vida es un río, a veces fluye con calma y a veces se vuelve turbulento. Lo importante es no ahogarse en él. Sigue nadando. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero el vacío en mi corazón era demasiado grande para llenarlo con sabiduría. Pasaron los meses. Mis heridas se convirtieron en cicatrices,
pero las cicatrices eran profundas. Me había convertido en un lobo solitario en una manada que no era la mía. Mi relación con los otros cocineros era puramente profesional. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Yo era el salvadoreño, el guanaco, y eso era todo. No intenté cambiar sus mentes. Me había rendido. Un día, mientras estaba cortando cebollas, una chica nueva entró en la cocina. Su nombre era Sofía. Tenía unos ojos grandes y marrones y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Era la hija de don Carlos, recién llegada de la universidad. Empezó a trabajar como mesera en el restaurante. Al principio, ni siquiera la noté. Estaba demasiado inmerso en mi propia miseria. Pero ella me notó a mí. Sofía tenía una curiosidad insaciable. Un día, se me acercó mientras yo estaba preparando un ceviche y me preguntó de dónde era. Le dije que de El Salvador. Ella me miró con una chispa en los ojos y me dijo, mi abuelo me contó que los salvadoreños hacen el mejor ceviche del mundo. ¿Es verdad? Me sorprendió su pregunta. Nadie me había hecho una pregunta así antes. Le dije que lo intentaba. Ella se rió y me dijo que un día le enseñaría a hacer ceviche. A partir de ese día, Sofía empezó a acercarse a mí. Me hablaba de sus estudios, de sus sueños, de los libros que leía. Me preguntaba por mi vida en El Salvador, por mi familia, por mi música favorita. Y sin darme cuenta, empecé a responder. Empecé a hablar de mi pueblo, de las montañas, del sabor de los mangos recién cortados. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un fantasma. Ella me veía. Nuestra amistad floreció lentamente. Sofía me sacó de mi caparazón. Me invitó a ir al cine con ella, a pasear por el centro de la ciudad. Me enseñó a ver la Ciudad de México no como un lugar hostil, sino como un lugar lleno de vida, de arte, de cultura. Me enamoré de ella. Era una verdad simple y aterradora. Ella me hizo sentir que pertenecía a algún lugar, que tenía un hogar. Un día, después de un paseo por el parque de Chapultepec, me atreví a confesarle mis sentimientos. Estaba tan asustado que mi corazón latía en mi garganta. Le dije que me había enamorado de ella. Sofía me miró con sus grandes ojos marrones y me sonrió. Me dijo que ella sentía lo mismo. Fue el momento más feliz de mi vida en México. Por fin, después de toda la oscuridad, vi un rayo de luz. Pero la felicidad nunca es un camino recto. Unos días después, don Carlos me llamó a su oficina. Me miró con una expresión seria, casi de enojo. Pedro, me dijo, Sofía me ha contado lo que está pasando entre ustedes. Mi corazón se detuvo. Me dijo que yo era un buen hombre, un trabajador incansable, pero que no podía permitir que estuviera con su hija. Me dijo que yo era un inmigrante, que no tenía nada. Me dijo que ella merecía a alguien de su propia clase, de su propio país. Mis esperanzas se hicieron añicos. Las palabras de don Carlos cayeron sobre mí como piedras. Eres un inmigrante, no tienes nada. Era una verdad brutal que me había negado a enfrentar. Me había convencido de que mi arduo trabajo, mi talento, mi decencia, eran suficientes para borrar la línea invisible que me separaba de los demás. Pero don Carlos me había recordado que esa línea era tan real como el suelo que pisaba. Era un forastero, un guanaco, sin importar cuántos ceviches hiciera o cuántas horas trabajara. Me sentí como un idiota. Había dejado que la felicidad me cegara, que la dulzura de Sofía me hiciera olvidar mi lugar en el mundo. La ciudad que había empezado a amar se volvió a sentir extraña y hostil. El restaurante, que había sido mi santuario, ahora se sentía como una jaula. Seguía trabajando allí, porque no tenía a dónde más ir, pero cada día era una tortura. Evitaba a Sofía, me encerraba en la cocina, ignoraba las miradas de lástima de los otros empleados, incluso de Jorge. Un día, Sofía me abordó en la cocina. Me dijo que había hablado con su padre y que él no tenía derecho a decir lo que había dicho. Me dijo que lo amaba, pero que no podía controlar sus sentimientos. Me dijo que quería que lucháramos juntos. Pero yo ya no tenía fuerzas para luchar. Le dije que era mejor que termináramos, que su padre tenía razón.
Le dije que yo era un problema para ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, me dio un último beso en la mejilla y se fue. Mi corazón se rompió por segunda vez, pero esta vez, la herida fue más profunda, porque sabía que yo era el responsable. No tenía el coraje para luchar por ella. Había dejado que la amargura me consumiera. Me sumergí en una profunda depresión. Empecé a beber. Después del trabajo, iba a una cantina barata cerca del restaurante y me emborrachaba hasta que el mundo se volvía borroso. Una noche, mientras estaba en la cantina, un hombre se me acercó. Tenía una cicatriz en el labio y una mirada fría. Se presentó como Ricardo. Me dijo que era un salvadoreño como yo y que había estado observándome. Me dijo que yo era un buen hombre, pero que los mexicanos siempre me tratarían como basura. Me dijo que había otra manera. Me dijo que había una familia que cuidaba de los suyos. Estaba borracho, cansado y desesperado. No hice preguntas. Ricardo me presentó a su grupo. Eran todos inmigrantes, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Se llamaban la Hermandad. Eran hombres que, como yo, se habían sentido marginados y rechazados por la sociedad mexicana. Pero en lugar de someterse, habían decidido tomar el control. Me ofrecieron un lugar en su mesa, un sentido de pertenencia que había anhelado desesperadamente. Al principio, era solo eso, compañía, solidaridad, un lugar donde me sentía entendido. Hacíamos fiestas, hablábamos de nuestras vidas, nos contábamos chistes en nuestro dialecto. Me hicieron sentir que no estaba solo. Pero la familia tenía un lado oscuro. Me di cuenta de que su negocio no era del todo legal. Vendían contrabando, extorsionaban a pequeños comerciantes y se dedicaban a la usura. Yo me resistía a participar en sus actividades ilegales. Les decía que yo era un hombre de trabajo honesto. Ricardo me dijo que yo era un buen muchacho, pero que tenía que endurecerme. Me dijo que no se puede ser honesto en un mundo deshonesto. Me dijo que la hermandad era mi única familia, que ellos me cuidarían, pero que yo también tenía que cuidarlos a ellos. Me dio un ultimátum. Tenía que unirme de verdad o irme. Y si me iba, me advirtió, no sería fácil. En ese momento, me di cuenta de que había saltado del sartén para caer en el fuego. No había escapatoria. La ultimátum de Ricardo me hizo sentir una vez más como un animal acorralado. La hermandad no era un refugio, era una prisión. Me había unido a ellos buscando un sentido de pertenencia, pero ahora me daba cuenta de que había vendido mi alma a cambio de una ilusión. No podía volver al restaurante, no después de lo que había pasado con Sofía, y ahora no podía escapar de la hermandad. Estaba atrapado. Una noche, Ricardo me llamó a una reunión en un bar clandestino. Me dijo que un camión con contrabando de cigarros iba a pasar por una ruta que controlaban y que teníamos que escoltarlo. Sabía lo que eso significaba, un asalto. Era la prueba final, mi iniciación. La mano me temblaba, pero Ricardo me dio un revólver y me dijo, o te unes o te caes, Pedro. No hay otra opción. Fuimos al lugar. Era una carretera solitaria, a las afueras de la ciudad. Éramos 5, todos armados. Esperamos en la oscuridad, en silencio. Cuando el camión apareció, Ricardo y los otros salieron a la carretera y lo detuvieron. Los 2 hombres en el camión salieron con las manos en alto. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los hombres, el conductor, empezó a suplicar. Me di cuenta de que lo conocía. Era Jorge, el cocinero que me había llamado guanaco en el restaurante. Me miró con los ojos llenos de miedo y me dijo, Pedro, ayúdame. Te lo ruego. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el revólver. Me quedé congelado. Jorge era una de las personas que me había hecho sentir un forastero, pero en ese momento ya no era el cocinero que me insultaba. Era solo un hombre asustado, un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Y yo era parte de la razón. Ricardo me miró con una sonrisa cruel y me dijo, tu amigo, ¿verdad? Muéstrales de qué estás hecho, Pedro. Muéstrales que eres uno de nosotros. Pero no pude. No podía hacerle daño a ese hombre.
Bajé el revólver y le dije a Ricardo, no puedo hacerlo. La expresión de Ricardo cambió de la crueldad a la ira. Me empujó con fuerza, me arrebató el revólver y me golpeó en la cara. Caí al suelo, aturdido. La sangre me corría por la nariz. Escuché los gritos de Jorge y el sonido de golpes. No sé cuánto tiempo estuve allí, tirado en el suelo, hasta que el sonido se detuvo y Ricardo y los demás se fueron en el camión, dejándonos a Jorge y a mí en el camino. Me levanté lentamente, con la cabeza palpitando, y vi a Jorge tirado en el suelo, golpeado pero vivo. Me acerqué a él y lo ayudé a levantarse. Me miró con los ojos llenos de gratitud y vergüenza. Me dijo, gracias, Pedro. Lo siento mucho. Lo siento por todo. En ese momento, me di cuenta de algo. La verdadera traición no fue la de Ana o el rechazo de don Carlos, sino la que me había hecho a mí mismo. Me había dejado llevar por el dolor y la soledad, y había estado a punto de convertirme en un monstruo. Ayudar a Jorge, a pesar de su pasado, me hizo sentir que todavía había una parte de mí que era un buen hombre, el mismo hombre que había llegado a México con una maleta llena de esperanzas. Dejé a Jorge en el hospital y fui directamente al restaurante. Don Carlos me vio, con la cara magullada y la ropa sucia, y me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Le conté todo. Le conté sobre mi depresión, sobre la hermandad, sobre el asalto. Le conté sobre Jorge y cómo me negué a participar. Don Carlos se sentó en silencio por un largo tiempo. Finalmente, me miró y me dijo, la vida es dura, Pedro. Te golpea, te derriba, pero lo que importa no es la caída, sino si tienes el valor para levantarte. Me decepcionaste al principio, pero hoy me has hecho sentir orgulloso. No eres un fantasma, Pedro. Eres un hombre. Me ofreció mi trabajo de vuelta. Y me dijo que su hija había estado preguntando por mí. Me quedé callado. Todavía no tenía el valor para enfrentar a Sofía. Pero sabía que tenía que hacerlo. Y sabía que, por primera vez, no iba a pedir perdón. Iba a luchar. Luchar por mi lugar, luchar por mi amor, luchar por mi vida. Porque, después de todo, aunque me sentí como un extraño por mucho tiempo, había encontrado mi hogar. Mi hogar no era un país o un lugar. Mi hogar era yo mismo.